Hola gente. La medición de salud mental puede ser algo bastante complejo. ¿Cómo saber si uno tiene un trastorno mental? Yo sé que tengo de esos. Y los disfruto. No se trata simplemente de ir con un médico y que saquen una muestra de sangre. Simplemente no va a funcionar, ya que se trata de ver alguna posible alteración en un aspecto conductual de una persona, a pesar de que el organismo pueda estar funcionando con parámetros biológicos normales. Diagnosticar los trastornos mentales requiere exámenes muy diferentes a los que se hacen en un laboratorio. ¿Y qué podría mostrar alguna alteración mental? ¿Basta con ver a alguna persona triste? ¿Demasiado extrovertida tal vez? ¿Se ríe de la nada? ¿Cómo se puede medir la salud mental? Eso es lo que vamos a ver a continuación. El tema de salud mental me resultó bastante largo de analizar, así que este video se va a dividir en dos partes. ¿Cómo se mide la salud mental? Parte 1. Antes de conocer cómo se mide la salud mental, primero hay que definirla. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar mental, o sea, conductual, que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todo su potencial, aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a su comunidad. Tiene un valor intrínseco instrumental y es un derecho humano fundamental. En otras palabras, la persona funciona y convive con otras personas en forma estable y dentro de ciertos parámetros, y es capaz de enfrentar distintas dificultades en su diario vivir, también en forma estable. Para tener una idea de lo que se le llama un comportamiento estable, analicemos este ejemplo. Supongo que todos conocen las historietas de Batman, ¿verdad? Tiene una variedad de enemigos, pero indudablemente el Guasón es el más reconocido. Creo que ya pueden ver hacia dónde voy con esto. Batman sería la persona con un comportamiento muy estable, mantiene una conducta muy pareja, no importa las circunstancias que está enfrentando. Por contraparte, el Guasón tiene un comportamiento completamente inestable, totalmente impredecible. En un momento está serio, al otro está riéndose maniáticamente y en el siguiente está completamente furioso, para luego volverse a reír maniáticamente. Sí, el Guasón es todo un personaje. El hecho de que la salud mental sea un derecho fundamental quiere decir que el Estado debe hacer todo lo posible por garantizarla. Dependiendo de las distintas fuentes, también se puede encontrar otra definición como la siguiente. La salud mental es el resultado de la armonía entre los aspectos biológicos y sociales del individuo. El desequilibrio entre ellos genera como consecuencia un trastorno mental. No es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad del individuo y el grupo social para interactuar entre sí y con el medio ambiente, logrando el máximo bienestar individual y colectivo. Nótese que en ambas definiciones se toca el aspecto social como un factor importante a tener presente para la salud mental de un individuo. La segunda definición incluso toca la importancia de la salud biológica. Es importante destacar que la salud mental no solamente implica la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio funcional y un bienestar biopsicosocial. Con este último concepto se involucran tanto el aspecto biológico, psicológico y social, todo eso para determinar la salud mental de un individuo. El modelo biopsicosocial muestra la salud, incluida la salud mental, como el resultado de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. La salud mental depende del equilibrio entre estos tres. En otras palabras, la salud mental puede verse afectada en mayor o menor grado por factores biológicos, psicológicos como tales, y también sociales. Y de esta forma se puede dar paso a un trastorno mental. ¿Y qué es un trastorno mental? Según el DSM-5, es un estado en el que hay una alteración significativa del funcionamiento psicológico, lo que genera malestar clínico o deterioro funcional, existiendo disfunción en procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo. En otras palabras, se pierde la estabilidad y comienzan a mostrarse alteraciones en diferentes aspectos de la vida de la persona, principalmente conductuales. Según el DSM-5, un trastorno mental implica un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa en cognición, regulación emocional y conducta, los cuales se asocian a malestar clínicamente significativo o deterioro en áreas sociales, laborales u otras importantes del funcionamiento.
Para que lo tengan presente, el concepto de síndrome se refiere a un conjunto de signos y síntomas que se presentan en una determinada enfermedad. Un síndrome puede ser parte de una enfermedad o puede ser la enfermedad en sí misma. Así como una enfermedad biológica, un trastorno mental también presenta un síndrome. Para que exista un trastorno mental, es importante que exista malestar o deterioro funcional, no solo la presencia de síntomas leves que podría ser cualquier otra cosa. El DSM-5 enfatiza que no todos los síntomas corresponden a un trastorno. Para diagnosticarlo debe existir intensidad suficiente, impacto funcional significativo y criterios específicos cumplidos. De esa forma se evita patologizar emociones normales transitorias. Una persona con un comportamiento estable puede presentar periodos de alegría, euforia, tristeza, ansiedad también. Si estos periodos son esporádicos y presentan una intensidad normal según las circunstancias, eso no se considera trastorno. Tampoco es un trastorno si una persona presenta estados de alegría y estados de pena en forma continua. Al menos no necesariamente. Tienen que darse alteraciones funcionales significativas, como pérdida de juicio, fatiga intensa y otros más. En otras palabras, si se sospecha de un comportamiento anómalo, es mejor que lo vea un especialista, de los que ya les hablaré pronto. Me he referido mucho al DSM-5 como la Biblia para clasificar los trastornos mentales, pero no es el único. El DSM-5 es el manual exclusivo para trastornos mentales, mientras que el ICD-11 cataloga todas las enfermedades conocidas e incluso las mentales. Ambos son utilizados igualmente, pero si se trata de las diferencias, en este cuadro se ven algunas. Fueron escritos por entidades diferentes. DSM-5 es solo para trastornos mentales. Ambos manuales fueron pensados para usos diferentes. Aquí viene lo importante: los objetivos. El DSM-5 es utilizado para mejorar la precisión y consistencia diagnóstica en salud mental, mientras que el ICD-11 es para estandarizar registros sanitarios mundiales. En una evaluación clínica se usarán más los criterios del DSM-5. El DSM-5 tiene un uso más criterioso y cuantificado, es rígido, establece categorías bien diferenciadas, es decir, se tiene el trastorno o no. Mientras que el ICD-11 presenta un criterio más clínico descriptivo, es flexible y utilizado para distintos contextos. El diagnóstico depende del juicio clínico. Bien, habiendo visto lo que es la salud mental, a qué se le considera un trastorno mental y cómo lo catalogamos, vamos a ver la parte más importante: ¿cómo podemos medir la salud mental de una persona? En este esquema está representada una balanza. En uno de los brazos están las demandas y en el otro están los recursos. Las demandas corresponderían a todos los factores ambientales, incluyendo las personas que interactúan con un individuo. Los recursos corresponden a todo lo que tiene dicho individuo para enfrentar las demandas, como por ejemplo, cantidad de neurotransmisores, hormonas, nutrientes, el propio estado de salud, entre otros. Las demandas constantemente agotarán los recursos del individuo, pero si éste tiene recursos suficientes, las demandas quedarán satisfechas y se mantendrá un balance. Por lo tanto, el individuo tendrá una salud mental aceptable. Por ejemplo, la acción de estudiar es una demanda. Aumenta la actividad cerebral, lo que genera un consumo de nutrientes como la glucosa, mayor agotamiento de neurotransmisores, mayor consumo de neuronas, por ejemplo, el cortisol, y eso por citar algunos ejemplos. Entonces, si el individuo tiene recursos suficientes, podrá satisfacer las demandas manteniendo la salud mental y también la física. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando los recursos no son suficientes? Ahí vienen los problemas. Si las demandas comienzan a aumentar y los recursos comienzan a ser insuficientes, la balanza comienza a inclinarse y por lo tanto se produce lo que se llama un distrés, un ligero desbalance que ocurre usualmente. Existen demandas para las cuales tenemos recursos suficientes y el balance se mantiene. Pero puede haber demandas que sean más exigentes y agotarán más rápido nuestros recursos. La balanza se inclinará, aunque ligeramente. Si durante el día recuperamos los recursos que hemos perdido, el equilibrio se va a restaurar y volveremos a un estado de salud mental. En episodios de exigencia cognitiva, como estudiar para una prueba, es normal sentir más apetito porque el cerebro está consumiendo mucha glucosa y esas reservas deben ser restauradas. Algo similar pasa con los episodios de ansiedad. ¿Qué pasa si las demandas aumentan mucho más? Bueno,
se producirá un malestar, que es un estado de angustia y dificultades emocionales conductuales y físicas experimentadas por un estresor significativo. El estresor corresponde al agente que genera la demanda, que se va acumulando. El estrés es la capacidad del propio organismo para responder ante esa demanda. En esta situación, los recursos se agotan rápidamente y la capacidad de respuesta se ve sobrepasada al menos por un periodo de tiempo breve. ¿Qué tan breve? Depende de muchos factores. Por ejemplo, qué tan exigente es la demanda o la propia capacidad del individuo para recuperar esos recursos. Finalmente, si la demanda es muy prolongada en el tiempo y produce un consumo de recursos significativo, entonces el malestar se vuelve de larga duración, que puede manifestarse en un síndrome muy característico, lo que concuerda con la descripción en los manuales previamente vistos, y por lo tanto ya se estará hablando de un trastorno mental. Cuando nos lesionamos o sentimos algún malestar físicamente hablando, normalmente vamos a una consulta médica. Cuando podríamos sospechar de un trastorno mental, ¿a qué médico tendríamos que acudir? Porque tenemos dos opciones, psicólogo o psiquiatra. Ya les menciono la diferencia entre esos dos. Primero sinteticemos la diferencia entre una reacción normal y un trastorno mental. En ambos casos se pueden observar cambios conductuales. Una reacción normal tiene causas conocidas y la reacción es proporcional al evento. Mientras que en un trastorno mental es posible que no haya una causa conocida o aparente, y la reacción puede ser totalmente desproporcionada. La duración de una reacción normal puede variar entre minutos o incluso unos pocos días. De todas formas, será transitoria. En el caso de un trastorno mental, la duración puede exceder las 2 semanas. Depende del caso. En una reacción normal, los síntomas serán aislados, es decir, se verán 1 o 2 cambios temporales. Pero en un trastorno mental, lo más probable es que habrán síntomas agrupados. Por ejemplo, tristeza, insomnio, anorexia, todos juntos. En una reacción normal, el impacto del cambio conductual no alterará las funciones básicas del diario vivir. Es decir, es manejable por uno mismo. En cambio, en un trastorno mental, ese impacto sí generará interferencias, ya sea en el propio trabajo, relaciones personales, higiene, etc. Habrá un sufrimiento subjetivo intenso. Un factor importante para tener en cuenta es la capacidad de introspección, que corresponde a reconocer que algo no está bien con uno mismo, una capacidad que se pierde en algunos trastornos. Es importante recordar que no basta con que se cumpla uno solo de los criterios anteriores, tienen que ser varios en conjunto. Si una persona estornuda, no significa que esté resfriada, sino que tiene que haber otros síntomas y signos. Además, para determinar la presencia de un trastorno mental, recuerden que el diagnóstico lo tiene que hacer una persona especializada. Así como vamos al médico por algún malestar físico, ante la sospecha de un malestar mental, el psicólogo parece una buena alternativa. Pero, ¿y si había que ir al psiquiatra? Veamos la diferencia entre esos dos. Lo primero es el régimen de estudio. El psicólogo clínico estudia psicología 4 años y medio. El psiquiatra es un médico que estudia 7 años de medicina general y 3 de la especialización. Por lo tanto, el psicólogo no puede prescribir medicamentos. El psiquiatra, como es médico, sí lo puede hacer, e incluso pedir exámenes. Por lo mismo anterior, el psicólogo no nos dará licencias médicas. Eso lo hace el psiquiatra. La forma de tratamiento del psicólogo es mediante psicoterapias, que son ejercicios para adaptar la conducta. El psiquiatra, por su parte, estabiliza la conducta mediante medicamentos. Ahora, lo importante. ¿Cuándo se recomienda ir a un psicólogo? Cuando haya problemas de autoestima, duelo, relaciones personales, estrés laboral o personal. Pero si los problemas consisten en crisis de pánico, psicosis, ideas suicidas, depresión severa, el psiquiatra es la opción. No hay que olvidar que hay un trabajo conjunto dependiendo del trastorno mental. El psiquiatra estabiliza a la persona para que el psicólogo pueda efectuar la psicoterapia. Para que se entienda mejor, les propongo esta analogía. Si nuestro organismo fuera una computadora, el psiquiatra sería el encargado de revisar el hardware, es decir, todas las piezas físicas, cables, discos duros, memorias RAM, etc. El psicólogo, por otra parte, sería el encargado de revisar el software, es decir, los programas que permiten que el computador funcione. En Chile, al menos, más de la mitad de las personas consultan a psicólogos, aunque la demanda es alta para ambos profesionales, especialmente para psiquiatras.
En ambos casos, para un correcto diagnóstico, se requiere un número variable de sesiones, 2 a 5, a veces incluso más. Nunca basta una única sesión. Entonces, ¿qué tipo de exámenes se realizan cuando hay sospecha de un posible problema mental? Como los psicólogos son los profesionales más consultados, voy a partir desde ahí. La primera visita consta de la entrevista clínica, que es la herramienta principal. ¿Qué aspectos se evalúan? Motivo de la consulta, historial personal y familiar, funcionamiento del paciente a nivel laboral, social y familiar, los síntomas actuales, junto con su duración e intensidad. Con esto, el psicólogo busca construir un perfil para tratar de determinar el posible problema y su posible causa también. Una vez que tenga la sospecha del problema en cuestión, el psicólogo podrá hacer otro tipo de exámenes mentales que puedan evaluar diferentes áreas del comportamiento. Apariencia y conducta, estado de ánimo y afectividad, pensamiento, percepción de la realidad, atención y memoria, juicio de conciencia de la enfermedad, entre otros. Así se puede identificar si el problema es ansiedad, depresión, psicosis u otro. ¿Cuáles son esos tipos de pruebas que se hacen? Conozcamos las pruebas psicométricas y proyectivas. ¿En qué consisten estos dos grupos de exámenes? Según el tipo de respuesta, los test psicométricos son objetivos, de respuestas cerradas, altamente estandarizados. Por contraparte, los test proyectivos son de respuesta abierta, la interpretación es subjetiva. Por lo tanto, la revisión en los test psicométricos es cuantitativa, lo que implica valores numéricos. Mientras que en los test proyectivos, la revisión es cualitativa, lo que implica interpretación. Así, los test psicométricos tienen una alta confiabilidad, mientras que la confiabilidad de los test proyectivos es debatida, porque su interpretación dependerá del evaluador. Ambos tests permiten evaluar diferentes áreas y el nivel de control en las respuestas del evaluado, la cual es mayor en los test psicométricos que en los proyectivos. Aquí se muestran diferentes ejemplos. Con una comparación así, probablemente alguien piense que es mejor tomar los test psicométricos solamente y dejar los test proyectivos de lado, dado que los psicométricos son estandarizados y mucho más confiables. Pero resulta que ambos evalúan diferentes áreas de la conducta, por lo tanto, uno no descarta al otro. Son más bien complementarios y permiten llegar a un mejor diagnóstico. Además de eso, aplicar los test psicométricos en infantes suele ser más complejo. Imagínense aplicar esas pruebas que son por naturaleza extensas y densas también a niñitos pequeños. En esos casos es preferible recurrir a los test proyectivos. En la siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos de test psicométricos. Como podrán notar, cada uno de ellos está pensado para medir solo ciertos aspectos cuantificables. Por ejemplo, nivel de depresión, ansiedad, gravedad de síntomas depresivos, intensidad de síntomas de ansiedad, funciones cognitivas, perfil cognitivo infantil, entre otros. Cada uno se aplica dependiendo del caso, es decir, no necesariamente se aplicarán todos. Por otra parte, los exámenes proyectivos permiten ver áreas como percepción de la realidad, motivaciones inconscientes, conflictos evolutivos, autoconcepto, conflictos emocionales, estructura de la personalidad, entre otros. Al igual que los test psicométricos, los test proyectivos se aplicarán dependiendo del caso. Quizás alguien de ustedes se está preguntando si los test anteriores tienen relación con los test psicológicos que se hacen para postular a ciertos trabajos. Algunos sí, pero el propósito es muy distinto. Pero eso quedará para la segunda parte. Mis agradecimientos a la psicóloga Bárbara Díaz por su gran ayuda para esta clase. Continuará. ¿Se entendió? Veamos. Desarrollen las actividades de la guía a ver cómo les va. ¡Éxito! Y no pierdan la cordura.